20 ingenieros fallaron, pero la mujer de limpieza lo resolvió en 1 minuto y el CEO quedó impactado. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué país estás viendo este video. Disfruta la historia. El edificio de Durán Conecta era de esos que Madrid levanta como trofeos, 40 pisos de cristal y acero en el corazón del distrito financiero, con fachadas que reflejaban el cielo gris de la mañana y lobbies de mármol blanco donde el sonido de los pasos resonaba como si el silencio tuviera precio. Desde fuera, era una declaración de poder. Desde adentro, para quien sabía mirar, era un organismo vivo con sus propias jerarquías, sus propias leyes no escritas y sus propias zonas de sombra donde nadie prestaba atención. Isabel Reyes empujaba el carro de limpieza por el pasillo del tercer piso a las 6:45 de la mañana, cuando los fluorescentes todavía parpadeaban al encenderse y el edificio olía a café de máquina y desinfectante. Llevaba 17 meses en ese trabajo. Los primeros 4 los pasó aprendiendo los ritmos del lugar, a qué hora llegaba cada gerente, cuáles dejaban las papeleras llenas y cuáles las vaciaban ellos mismos por pudor, qué despachos olían a ambición y cuáles a miedo. El trabajo era físico, repetitivo y completamente invisible, que era exactamente lo que Isabel necesitaba en ese momento de su vida. Detuvo el carro frente al despacho 312 y empujó la puerta con el hombro. La oficina estaba vacía a esa hora, como siempre. Recogió los papeles del suelo, vació la papelera, pasó el trapo por el escritorio con movimientos precisos que no dejaban marcas. Era eficiente de una manera que nadie notaba porque nadie miraba. Eso también lo había aprendido, la invisibilidad no era una humillación, era una ventaja. Cuando nadie te ve, puedes ver todo. Isabel, baja al 7 cuando puedas, dijo la voz de Nora Campos por el pequeño radio que llevaba en el bolsillo del chaleco. Hay un charco frente a la sala de servidores. Alguien dejó una botella abierta toda la noche. Voy en 10 minutos, respondió ella, sin apresurarse. Nora Campos llevaba 12 años en Durán Conecta. Era menuda, de cabello recogido en un moño apretado, y tenía esa manera de moverse por los pasillos que tienen las personas que conocen cada rincón de un lugar, sin titubear, sin perderse, sin hacer ruido innecesario. Era la jefa del equipo de mantenimiento y limpieza, aunque ese título no aparecía en ningún organigrama que los directivos consultaran. Para los ingenieros del piso 7, Nora era la señora que a veces les dejaba galletas en la sala de descanso. Para Isabel, era la única persona en todo el edificio que la miraba a los ojos cuando le hablaba. Isabel tomó el elevador de servicio y bajó al 7º piso. Cuando las puertas se abrieron, lo primero que notó fue que el pasillo frente a la sala de servidores no tenía un charco pequeño, sino que estaba completamente cubierto por una actividad que no era normal a esa hora. 4 ingenieros caminaban de un lado a otro con tabletas y expresiones tensas. 2 técnicos arrastraban cables por el suelo. Una mujer de blazer bordeaux hablaba en voz baja y rápida frente a la puerta de la sala, con el teléfono pegado al oído y la mandíbula apretada. Esa mujer era Marcela Fuentes. Isabel la reconoció de inmediato. Toda la plantilla de mantenimiento sabía quién era Marcela Fuentes, la directora de tecnología de Durán Conecta, con un doctorado de una universidad de ingeniería en Alemania y la costumbre de hablar sobre el personal de limpieza como si fuera parte del inventario del edificio. No era grosera de manera deliberada. Era algo peor. Era indiferente de manera sistemática, como quien ha decidido desde hace mucho tiempo que hay categorías de personas que simplemente no merecen un trato distinto al que se le da a una silla o a una impresora. Isabel avanzó con el carro hasta el charco, sacó el trapeador y comenzó a trabajar en silencio. Nadie la miró. El fallo es en el nodo central, decía uno de los ingenieros, de espaldas a ella. Si no lo localizamos antes de las 9, los sistemas de enrutamiento van a colapsar en cascada. Ya lo sé, respondió otro con la voz tensa. El problema es que el log de errores está fragmentado. No podemos rastrear el origen. El origen es un conflicto de versiones en la capa de autenticación, murmuró el primero. Pero Sergio dice que no es posible porque esa capa fue actualizada hace 3 semanas y los protocolos de verificación. Los protocolos de verificación no sirven de nada si el parche se aplicó mal, interrumpió el segundo, bajando la voz.
Isabel escuchaba sin dejar de trapear. Lo que describían era un fallo en la arquitectura de autenticación de red, probablemente generado por una actualización de firmware que no había sido validada contra la versión existente del sistema operativo de los servidores. Era un error clásico, del tipo que aparece en el tercer o cuarto día después del parche, cuando la temperatura de los servidores sube y los procesos de verificación empiezan a romperse bajo carga. Lo sabía porque había visto ese patrón exacto 3 veces en Berlín, y la primera vez había tardado 4 horas en diagnosticarlo y 2 en resolverlo. Eso fue hace 4 años. Antes de que su vida cambiara de manera que no había anticipado y que todavía le costaba nombrar sin que algo en el pecho se contrajera. Terminó de limpiar el charco, recogió el trapeador y se fue sin decir nada. Nora la esperaba en el pasillo del cuarto piso con 2 cafés de máquina. ¿Qué pasa ahí arriba?, preguntó, extendiéndole uno. No lo sé con exactitud, dijo Isabel, tomando el café. Algo con los servidores. Nora la miró con ese gesto suyo de leer entre líneas que tenía perfectamente desarrollado después de 12 años de observar a personas que creían que nadie las veía. Tú sabes más de lo que dices, afirmó, sin acusación. Sé lo suficiente para que no me importe, respondió Isabel, y dio un sorbo al café. No era verdad, pero era lo que necesitaba decirse en ese momento. La crisis del 7º piso se convirtió en el tema del edificio antes de las 9 de la mañana. Los rumores viajaban por los pasillos con esa velocidad específica que tienen las malas noticias en los lugares donde la gente trabaja junta y tiene miedo al mismo tiempo. Alguien le decía algo a alguien en el baño, ese alguien se lo contaba a otro en el elevador, y para cuando llegaba al 3er piso ya había crecido y mutado como un organismo vivo. Lo que Isabel recogió en fragmentos, mientras limpiaba despachos y vaciaba papeleras a lo largo de la mañana, era esto: Durán Conecta llevaba 18 meses negociando un contrato con Nordvik, una empresa nórdica de infraestructura digital con sede en Oslo. El contrato valía 90 millones de euros y abría para la empresa española el mercado escandinavo completo. Era, según todos los que lo mencionaban, el negocio más importante en la historia de la compañía. La firma estaba programada para dentro de 48 horas, en una reunión con el consejo directivo completo y la delegación de Nordvik encabezada por su director de expansión, Thomas Eriksen. Y el sistema de telecomunicaciones del edificio, el mismo que debía demostrar en tiempo real la capacidad técnica de Durán Conecta frente a los nórdicos, estaba fallando. Isabel estaba terminando de ordenar la sala de reuniones del 8º piso cuando escuchó pasos rápidos en el pasillo y la voz de Rafael Durán antes de verlo. Era la primera vez que lo tenía tan cerca. Lo había visto en fotografías en las paredes del lobby y en los comunicados internos que a veces quedaban impresos en las impresoras comunitarias antes de que alguien los recogiera. En persona era más joven de lo que sugería su cargo. Porte directo, el tipo de energía que tienen las personas que toman decisiones rápidas y que han aprendido a vivir con las consecuencias. Llevaba el traje ligeramente arrugado en los hombros, como si ya llevara horas trabajando, y el cabello con ese aspecto de quien no ha tenido tiempo de pensar en su cabello. Entró a la sala de reuniones sin notar que Isabel estaba al fondo, acomodando las sillas. Detrás de él entró Marcela Fuentes, con una tableta en la mano y la expresión de alguien que está construyendo su defensa en tiempo real. Necesito una respuesta concreta, Marcela, dijo Rafael, sin sentarse. No una descripción del problema. Una respuesta. El equipo está trabajando en ello, respondió ella, con la voz controlada. Hemos identificado el área del fallo. Es cuestión de horas. Tenemos 48 horas para que ese sistema funcione de manera impecable frente a Eriksen. No horas. 48 horas. Lo sé. ¿Cuándo se detectó el problema por primera vez? Hubo una pausa muy breve. Tan breve que si no hubieras estado prestando atención, si no hubieras tenido el tipo de entrenamiento que Isabel tenía para leer los silencios de las personas bajo presión, la habrías perdido completamente. Esta mañana, dijo Marcela. El sistema de alertas lo marcó a las 5:15. Rafael asintió, pero algo en su mirada cambió levemente, como si una pieza no terminara de encajar pero no pudiera identificar cuál.
Quiero un informe cada 4 horas, dijo finalmente. Y quiero opciones reales, no actualizaciones de estado. Marcela salió primero. Rafael se quedó un momento mirando la mesa vacía, con las manos apoyadas en el respaldo de una silla. Isabel terminó de acomodar la última silla del fondo y empujó el carro hacia la puerta con el mayor silencio posible, pero el ruido de las ruedas sobre el suelo de madera lo hizo girar. La miró. Ella lo miró. «Buenos días», dijo él. «Buenos días», respondió Isabel. Eso fue todo. Él salió. Ella también. Pero Isabel se quedó pensando en esa pausa de Marcela. En esa fracción de segundo de duda antes de decir esta mañana. En el tono ligeramente sobrecontrolado de una persona que está respondiendo una pregunta para la que ya tiene una respuesta preparada. Siguió su ruta. Tercer piso, cuarto piso, quinto. Vaciaba papeleras, limpiaba superficies, recogía lo que la gente dejaba caer sin darse cuenta. Era un trabajo que le daba acceso a una cantidad extraordinaria de información que nadie protegía porque nadie pensaba que valía la pena protegerla frente a alguien que empujaba un carro de limpieza. Fue en el despacho de Marcela Fuentes, a las 11:15 de la mañana, donde todo cambió. El despacho estaba vacío, como los jueves cuando Marcela tenía reuniones en cadena en el 7º piso. Isabel entró con su rutina habitual, escritorio, papelera, estantes, ventana. Cuando vació la papelera de papel, entre los recortes de post-its y los borradores arrugados de presentaciones, había una hoja impresa doblada en 4. Isabel no habría prestado atención si no hubiera visto, en la esquina superior derecha del papel, la fecha. La fecha era de 3 semanas atrás. No porque fuera curioso encontrar un papel de 3 semanas atrás en una papelera. Las papeleras de los ejecutivos guardaban todo tipo de documentos con fechas variadas. Lo que llamó su atención fue la combinación, la fecha, el membrete de un reporte interno del sistema y las 3 primeras palabras visibles a través del doblez. Alerta crítica detectada. Isabel miró la puerta del despacho. El pasillo estaba vacío. Desplegó el papel. Era un reporte de diagnóstico del sistema de red. Técnico, denso, lleno de códigos y registros de errores que para la mayoría de las personas serían completamente ilegibles. Para Isabel eran tan claros como un texto en su idioma nativo, porque habían sido su idioma nativo durante 6 años. El reporte describía exactamente el conflicto de versiones que los ingenieros estaban buscando esa mañana como si fuera nuevo. Lo describía con precisión. Lo ubicaba en la capa de autenticación. Indicaba el nodo específico donde el fallo comenzaría a manifestarse bajo carga. Y lo databa con exactitud, 3 semanas, 2 días y 14 horas antes de esa mañana. Alguien en el equipo de tecnología había detectado este problema hace casi un mes. Y lo había guardado en el fondo de una papelera. Isabel volvió a doblar el papel con cuidado. Lo sostuvo un momento entre los dedos, pensando. Luego, sin un gesto dramático, sin apresuramiento, lo metió en el bolsillo interior del chaleco azul marino y terminó de limpiar el despacho con sus movimientos habituales de siempre. Cuando salió al pasillo, Nora estaba esperando el elevador. ¿Almorzamos?, preguntó la mujer mayor, sin mirarla. Sí, respondió Isabel. Hoy sí. Las horas siguientes transcurrieron en una tensión que se podía medir en la velocidad a la que caminaba la gente por los pasillos. Los ingenieros del 7º piso trabajaban en turnos rotativos, con pizzas que alguien pedía desde el mostrador de recepción y que subían en el elevador de carga junto con las cajas de cables de repuesto. Sergio Palacios, el subdirector de tecnología, pasó 3 veces por el pasillo del 8º piso con el tipo de expresión que tienen las personas que están siendo monitoreadas y lo saben, esa mezcla de concentración forzada y ansiedad de fondo que resulta imposible disimular completamente. Isabel lo observó la tercera vez que pasó y pensó que Sergio Palacios sabía exactamente lo que ella sabía. Que el problema no era nuevo. Que el problema tenía una fecha. Y que por alguna razón que todavía no podía confirmar del todo, esa fecha había decidido mantenerse en secreto.
A las 3 de la tarde, cuando el equipo técnico llevaba 9 horas sin encontrar una solución que funcionara, Marcela Fuentes convocó a una reunión de urgencia en la sala principal del 7º piso. Isabel llegó al pasillo del 7º con su carro 15 minutos después del inicio de la reunión, como parte de su ruta habitual de tarde. La puerta de la sala estaba entreabierta y desde el pasillo se escuchaba con toda claridad. Necesitamos admitir que el vector del ataque fue externo, decía la voz de Sergio Palacios. Si presentamos esto como un fallo interno, las consecuencias para el departamento son. Si presentamos esto como un ataque externo sin evidencia de un ataque externo, y Nordvik lo descubre en una auditoría posterior, las consecuencias para toda la empresa son infinitamente peores. Respondió otra voz que Isabel no reconocía. No habrá auditoría posterior si el sistema funciona, insistió Sergio. No habrá contrato si el sistema no funciona en 46 horas, dijo Rafael Durán, y su voz tenía un filo que la de antes no tenía. Isabel se detuvo a 4 metros de la puerta abierta. Tenía el trapeador en la mano y la mirada fija en el suelo, con esa postura específica que había perfeccionado en 17 meses. La de alguien que está completamente concentrado en su trabajo y absolutamente desconectado de todo lo demás. Era la postura que hacía invisible a una persona. La había aprendido en Berlín, aunque allí no la usaba para limpiar pisos, sino para escuchar conversaciones en reuniones donde se decidía el futuro de proyectos que llevaban su nombre en los archivos pero no en los créditos. Desde la sala llegó la voz de un ingeniero joven con un tono de frustración mal contenida. El problema está en la validación cruzada del protocolo de autenticación. Eso ya lo sabemos. Pero sin acceso a los registros completos de la actualización no podemos reconstruir el árbol de errores. Los registros de la actualización están en el sistema de respaldo, dijo Marcela, rápidamente. Los registros de la actualización del sistema de respaldo fueron sobrescritos cuando se aplicó el segundo parche, respondió el ingeniero, con una pausa cargada. Que se aplicó 10 días después del primero. Un silencio incómodo llenó la sala. Isabel, en el pasillo, trapeó un tramo de suelo que ya estaba limpio. Porque lo que acababa de escuchar confirmaba lo que ya sospechaba, no había un fallo accidental. Había una secuencia de decisiones que alguien había tomado para que el rastro del error original fuera imposible de reconstruir. Un parche sobre otro parche. Una actualización que borraba los registros de la anterior. Era una arquitectura de ocultamiento, no de mantenimiento. Y el reporte en su bolsillo tenía 3 semanas y 2 días de antigüedad. Fue en ese momento, mientras el trapeador se movía con su ritmo habitual sobre el suelo limpio, cuando Isabel escuchó algo que la hizo detenerse. Si mañana a primera hora no tenemos un diagnóstico completo con una ruta de solución, dijo Rafael desde dentro de la sala, voy a tener que llamar a una consultoría externa. Y eso significa que todo lo que pasó aquí va a quedar documentado por alguien que no trabaja para esta empresa. Hubo un movimiento en la sala. Sillas que se corrían. Alguien que tosía. No será necesario, dijo Marcela, con una tensión en la voz que no había estado ahí en la mañana. Eso espero, respondió Rafael. Isabel empujó el carro de limpieza hacia el otro extremo del pasillo. Cuando dobló la esquina, se apoyó un momento en la pared y cerró los ojos. Pensó en el papel en su bolsillo. Pensó en lo que le costaría hacer lo que estaba considerando hacer. Pensó en Berlín, en el proyecto cuyo nombre nunca aparecería junto al suyo en ningún archivo público, en la carta de la empresa que decía que había sido desvinculada por reestructuración de prioridades tecnológicas cuando la verdad era que había descubierto que la arquitectura que había diseñado durante 2 años había sido patentada sin su nombre la semana antes de que la despidieran. Pensó en lo que le había costado hablar entonces. Y en lo que le había costado callarse después. Empujó el carro de nuevo y siguió su ruta. Esa noche, cuando la mayoría de los empleados del edificio ya se habían ido y los pasillos tenían ese tipo de silencio diferente al del amanecer, más pesado y más quieto, Nora encontró a Isabel en la cafetería del 5º piso. Estaba sentada en una de las mesas del fondo con un café frío que no había tocado y la mirada fija en el techo. «Llevas aquí 40 minutos», dijo Nora, sentándose frente a ella sin preguntar. «¿Me estás cronometrando?»
Tengo mi ruta también, respondió la mujer mayor, con una media sonrisa. ¿Qué pasa? Isabel la miró durante un momento. Luego sacó el papel del bolsillo del chaleco y lo puso sobre la mesa, sin despegarlo. ¿Qué es eso?, preguntó Nora. Un problema, dijo Isabel. Nora miró el papel doblado. No lo tocó. ¿Un problema para ti o un problema para ellos? Las dos cosas, dependiendo de lo que decida hacer. Nora sintió lentamente, como si esa respuesta fuera exactamente la que esperaba. ¿Cuánto sabes tú de lo que está pasando arriba?, preguntó Isabel. Lo suficiente para saber que llevan días nerviosos antes del fallo de hoy, respondió Nora, con esa tranquilidad suya de quien ha visto muchas temporadas. Sergio Palacios estuvo en el séptimo 4 veces la semana pasada a horas en que nunca está. Y Marcela Fuentes dejó su despacho con llave el miércoles, que es algo que no hace nunca porque dice que no tiene nada que esconder. Isabel la miró. Tú también ves todo, dijo. Todos vemos todo, respondió Nora. Lo que cambia es lo que decidimos hacer con lo que vemos. Isabel recogió el papel y lo volvió a guardar en el bolsillo. Voy a quedarme un rato más, dijo. Te traigo café caliente, dijo Nora, levantándose sin más preguntas. Fue durante los 3 días siguientes que la crisis escaló hasta convertirse en algo que ya no era manejable con silencio. El equipo de Marcela presentó 2 soluciones propuestas que fallaron en las pruebas de simulación. La primera fue descartada en 4 horas. La segunda duró un día antes de que los registros mostraran que el sistema seguía presentando los mismos errores de autenticación bajo carga alta. Rafael Durán redujo el tiempo de sus apariciones en los pisos superiores pero aumentó la intensidad de cada una, llegaba, hacía preguntas directas, escuchaba las respuestas con esa calma específica de quien está acumulando información para una decisión que todavía no ha tomado, y se iba sin dar señales claras de en qué dirección estaba pensando. Marcela Fuentes, mientras tanto, construía su versión del problema con la meticulosidad de alguien que sabe que en algún momento va a necesitar esa versión completamente terminada. Un ataque de origen externo. Un vector desconocido. Un fallo en los protocolos de seguridad de la red de acceso remoto que permitió la entrada de código malicioso en el sistema de autenticación. Era una versión técnicamente posible, elaborada con suficientes detalles reales para que resultara plausible para alguien que no tuviera el conocimiento específico para desmontarla. Isabel la escuchó presentarla en el pasillo del 7º piso, un jueves por la tarde, mientras limpiaba las ventanas del corredor con ese ritmo lento y constante que le permitía permanecer en cualquier lugar el tiempo que necesitara. Cuando lleguemos al lunes con Eriksen, decía Marcela a Sergio en voz baja. El sistema tiene que estar estabilizado. No necesita estar resuelto completamente. Solo estabilizado. Con los indicadores en verde. Y si hace preguntas técnicas en la reunión, respondió Sergio. Eso es lo que está el equipo de presentación. No vamos a hablar de arquitectura interna frente a Nordic. Vamos a hablar de capacidad, de cobertura, de tiempos de respuesta. Nada que requiera entrar en los registros del sistema. ¿Y si Rafael quiere los registros completos antes de la reunión? Rafael confía en mi criterio técnico, dijo Marcela, con una seguridad que Isabel reconoció como el tipo específico de seguridad que se construye sobre terreno inestable. Esa noche, Isabel no durmió. No en el sentido dramático de dar vueltas en la cama, simplemente estuvo despierta, con la mente funcionando en el modo que había aprendido a reconocer como su estado natural de trabajo. Ese estado de concentración sostenida y sin bordes donde los problemas se vuelven estructuras visibles. Pensó en el sistema. Pensó en el reporte. Pensó en lo que sabía y en lo que podía probar. Pensó en la reunión del lunes. Pensó en Rafael Durán, en esa mirada suya que tenía algo que la mayoría de los directivos de su experiencia no tenían, la capacidad de escuchar de verdad, aunque todavía no había decidido a quién escuchar. Al día siguiente, viernes, fue un día ordinario en la superficie y completamente extraordinario por debajo. Isabel estaba en el 8º piso, limpiando el pasillo frente a la sala de reuniones secundaria, cuando escuchó al ingeniero joven, el mismo de la reunión del jueves,
discutiendo en voz baja con otro colega junto a la máquina de café. Es que no tiene sentido, murmuraba el primero. El fallo está en la capa de autenticación, eso ya lo sabemos. Pero el origen tiene que ser anterior al parche porque el patrón de errores es consistente con un conflicto de versiones, no con un ataque. Si hubiera sido un ataque externo habría trazas en el registro de tráfico. Ya dijiste eso en la reunión del jueves, respondía el segundo. Y Marcela lo ignoró por completo. Porque no es lo que quiere escuchar. Un silencio. El origen tiene que estar en algún lugar, insistía el primero. No puede haber desaparecido completamente. Un conflicto de versiones de esa magnitud deja rastro en la estructura del sistema incluso cuando sobrescriben los logs. Si alguien pudiera reconstruir el árbol de errores desde los síntomas actuales, trabajando hacia atrás. Eso llevaría días. No si sabes exactamente dónde buscar. Isabel limpió el tramo de pasillo frente a ellos con su ritmo habitual. Ninguno de los dos la miró. Siguió adelante. Pero algo en su interior tomó una forma que no había tenido hasta ese momento, ya no era solo la pregunta de si debía hacer algo. Era la certeza de lo que tendría que hacer y la evaluación fría de si estaba dispuesta a pagar lo que ese algo iba a costar. Esa tarde, justo cuando el turno de limpieza estaba terminando, ocurrió el momento que lo cambió todo. Isabel pasaba por el pasillo del 7º piso con el carro casi vacío, en el tramo final de su jornada, cuando la puerta de la sala de servidores se abrió y salió Marcela Fuentes seguida de Sergio Palacios y otros 3 ingenieros del equipo. Rafael Durán salía también, último, con la tableta en la mano y la expresión de alguien que acaba de escuchar cosas que no le satisfacen pero no tiene todavía la prueba de por qué. Isabel estaba a 3 metros de la puerta, con el carro parado frente a una zona de tráfico que técnicamente no debería tener ahí. Era un error de posicionamiento menor, el tipo de cosa que en condiciones normales habría pasado completamente desapercibida. Marcela la vio. Y algo en la fatiga del día, en la presión acumulada de 3 semanas de secreto sostenido sobre un terreno que se estaba volviendo cada vez más estrecho, hizo que Marcela Fuentes se detuviera justo frente a Isabel con una expresión que no era exactamente hostilidad sino algo más complejo y más revelador, la irritación de quien siente que su espacio está siendo invadido por algo que no debería estar ahí. Este pasillo tiene que estar libre cuando haya actividad técnica, dijo Marcela, con el tipo de tono que no tiene inflexión de pregunta porque no lo necesita. Pido disculpa, respondió Isabel, moviendo el carro hacia la pared. No es una cuestión de disculpas, es una cuestión de protocolo, continuó Marcela, sin molestarse en bajar la voz frente a los ingenieros que la rodeaban. El equipo de limpieza no debería estar en este pasillo durante horas de operación crítica. ¿No les comunicaron eso? Tenemos una ruta asignada, respondió Isabel, con la misma calma. Pues su ruta necesita modificarse mientras estemos en crisis, dijo Marcela, con una firmeza que tenía algo de exhibición frente a los presentes. No necesito distracciones adicionales en este piso. Isabel no respondió. Empujó el carro hacia el elevador de servicio sin prisa y sin gesto visible de reacción. Era la postura que había aprendido a sostener en situaciones como esa, completamente neutral, completamente digna, completamente vacía de la rabia que circulaba por dentro como agua caliente. Pero fue entonces cuando sucedió algo que ninguno de los dos anticipaba. El ingeniero joven, el mismo de las conversaciones junto a la máquina de café, la miró mientras ella pasaba junto a él. Y en ese momento, sin que nadie lo viera venir, dijo en voz alta, dirigiéndose a nadie en particular pero con un tono que llenó el pasillo completo. Un momento antes, mientras esperaba que salieran, esta señora miraba el monitor del pasillo y murmuró algo. Algo sobre la capa de autenticación. El pasillo se quedó completamente inmóvil. Marcela giró hacia el ingeniero. ¿Qué? Lo escuché, repitió él, con la expresión de alguien que acaba de decidir cruzar una línea y ya no puede volver. Dijo algo sobre un conflicto de versiones en la autenticación. Usó terminología que yo no esperaba escuchar de. Eso es absurdo, interrumpió Marcela, con una rapidez que tenía el ritmo de alguien cortando una hemorragia. Rafael Durán,
que hasta ese momento había estado 2 pasos detrás, avanzó. ¿Es verdad eso?, preguntó, mirando directamente a Isabel. Isabel había llegado a la puerta del elevador de servicio. Se volvió. Miró a Rafael. Miró a Marcela. Miró al ingeniero joven que la había señalado con una mezcla de valentía e incertidumbre. Miró a los otros 3 ingenieros que esperaban con la atención fija. Y tomó la decisión. Estaba pensando en voz alta, dijo, con calma. No era mi intención interrumpir. ¿Qué fue lo que dijo exactamente?, insistió Rafael. Que el patrón de errores que describían esta mañana es consistente con un conflicto de versiones en la capa de autenticación, respondió Isabel. No con un ataque externo. El pasillo permaneció inmóvil durante un segundo entero. Luego Marcela habló, y su voz tenía ahora una temperatura diferente a la de antes, más baja y más precisa, como alguien que ha decidido que la mejor defensa en este momento es la ofensiva. Con todo el respeto que merece su trabajo, dijo, mirando a Isabel con una expresión que no tenía ningún respeto visible, esto es una situación técnica de alto nivel que requiere formación específica en arquitectura de redes. No es una opinión que podamos considerar viniendo de alguien que no tiene esa formación. Tiene razón, dijo Isabel. Marcela parpadeó, sin esperarlo. Sin embargo, continuó Isabel, si el señor Durán quisiera escuchar el razonamiento técnico completo, podría exponerlo. No como opinión. Como diagnóstico. El silencio que siguió tenía una textura distinta a todos los anteriores. Era el silencio de cuando el equilibrio de un espacio cambia de manera irreversible y todas las personas presentes lo sienten al mismo tiempo sin poder nombrarlo todavía. Marcela fue la primera en reaccionar, y lo hizo con la decisión de alguien que ha evaluado la situación y ha optado por el movimiento que considera más devastador. Está bien, dijo, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Si tiene un diagnóstico, que lo demuestre. Aquí, ahora. Tiene todos los sistemas a su disposición. El equipo completo como testigo. Rafael la miró. Marcela, dijo, con un tono de advertencia. No, en serio, continuó ella, con ese tipo de firmeza que se parece a la generosidad pero no lo es. Si alguien del personal de limpieza tiene la capacidad técnica de diagnosticar un fallo que mi equipo lleva horas analizando, me parece importante que lo demuestre. Transparencia total. Se volvió hacia Isabel con una expresión que concentraba toda la distancia que había construido entre ellas en ese pasillo en los últimos 17 meses. Tiene acceso a los sistemas, tiene al equipo como audiencia, tiene la sala entera. Muéstrenos el diagnóstico. Isabel la miró durante un momento. No necesito los sistemas, dijo. Marcela alzó una ceja. Un cuaderno y un lápiz, dijo Isabel. Eso es suficiente. Fue el ingeniero joven quien soltó una risa breve, no de burla sino de incredulidad genuina, antes de contenerse. Sergio Palacios cruzó los brazos con una expresión que mezclaba desdén y alivio. Si la situación se resolvía en una demostración fallida de una empleada de limpieza, el problema que llevaba semanas sosteniendo en secreto podía disolverse en el ridículo ajeno. Marcela extendió el brazo con un gesto que indicaba la sala de servidores con una elegancia que era también una trampa. La sala es suya, dijo. Rafael intervino antes de que Isabel se moviera. Tiene hasta mañana por la mañana, dijo, mirando a Isabel con una expresión que no era condescendiente sino genuinamente evaluativa, la de alguien que está procesando información inesperada a velocidad. Si hay un diagnóstico, quiero verlo antes de las 9. Isabel asintió. Necesito el cuaderno y el lápiz, repitió. Fue Nora quien los consiguió. Isabel no se lo pidió directamente. Simplemente cuando bajó al cuarto piso 20 minutos después de que el pasillo se vaciara, Nora estaba esperándola en el carrito con un cuaderno espiral de tapa azul y 2 lápices del número 2, como si hubiera sabido que iba a necesitarlos antes de que Isabel lo supiera. ¿Cuánto tiempo necesitas?, preguntó Nora. Toda la noche, respondió Isabel. Nora asintió. Yo me quedo en el piso, dijo, sin explicar por qué.
Isabel tomó el cuaderno, el lápiz y el café que Nora le había traído también, y subió al 7º piso. La sala de servidores estaba cerrada, como era de esperarse, nadie le había dado acceso porque nadie pensó que lo necesitaría. Pero la cafetería del 7º, la pequeña sala de descanso al fondo del pasillo con 4 mesas de plástico y una ventana que daba al parking trasero, estaba abierta. Isabel eligió la mesa más alejada de la puerta, la que quedaba justo bajo la única pantalla de monitoreo externo que el personal podía ver desde afuera de la sala de servidores. Un panel de visualización que mostraba en tiempo real los indicadores generales del sistema, sin acceso a los registros internos, pero con suficiente información para quien supiera leerla de la manera correcta. Abrió el cuaderno. Tomó el lápiz. Y comenzó. Lo que Isabel hacía no era magia ni intuición. Era ingeniería reversa pura, el proceso de reconstruir la arquitectura de un sistema y el origen de sus fallos trabajando exclusivamente desde los síntomas visibles hacia atrás, usando el conocimiento de cómo están construidos estos sistemas para deducir lo que no se puede ver directamente. Era una habilidad que había desarrollado durante años de trabajo con sistemas de inteligencia artificial donde los fallos no siempre dejaban rastros directos y donde la capacidad de leer un patrón de comportamiento errático y reconstruir su causa desde cero era la diferencia entre un ingeniero bueno y uno excepcional. La pantalla de monitoreo del pasillo le daba 4 parámetros: tiempo de respuesta del servidor, tasa de errores de autenticación, carga del sistema y latencia de red. Con esos 4 números y el reporte de 3 semanas que llevaba en el bolsillo, Isabel construyó, línea a línea, página a página, el diagnóstico completo del fallo. Primero dibujó el árbol de arquitectura del sistema tal como debía ser, basándose en los estándares de la industria para un sistema de telecomunicaciones del tamaño y capacidad de Durán Conecta. Luego superpuso sobre ese árbol el comportamiento que observaba en los indicadores de la pantalla, identificando las divergencias. Cada divergencia era una señal. Cada señal apuntaba hacia una capa específica del sistema. Fue construyendo el mapa del fallo con la misma metodología con la que había construido todos los diagnósticos de su carrera, con la diferencia de que esta vez lo hacía sin acceso a los sistemas, sin herramientas de análisis, sin otra cosa que un cuaderno, un lápiz y el conocimiento que nadie podía quitarle porque nunca había estado patentado bajo su nombre para empezar. A medianoche, Nora apareció en la puerta de la cafetería con un sándwich envuelto en papel y un café nuevo. ¿Cómo vas?, preguntó, dejando las cosas sobre la mesa sin mirar el cuaderno. A la mitad, respondió Isabel. ¿Vas bien? Isabel miró las páginas llenas de diagramas y anotaciones. Sí, dijo. Nora sintió y se fue sin más palabras. A las 2 de la mañana, Isabel pasó a la segunda parte del diagnóstico, la ruta de solución. No solo identificar el origen del fallo sino describir, paso a paso, el proceso de corrección, los riesgos de cada etapa, el tiempo estimado para cada intervención y las verificaciones necesarias para confirmar que el sistema volvía a su estado estable. Lo hizo con la misma precisión que el diagnóstico. Y lo hizo, en las últimas páginas del cuaderno, con algo que no había planeado incluir pero que la lógica del momento exigía. Una línea de tiempo del fallo, reconstruida desde los síntomas actuales hasta su origen probable, con una fecha al final que coincidía, con un margen de error de 2 días, con la fecha del reporte que llevaba en el bolsillo. 3 semanas y 4 días antes de esa noche. Cerró el cuaderno a las 4:45 de la mañana. La pantalla de monitoreo seguía mostrando los mismos indicadores de error. Las páginas del cuaderno tenían 37 páginas llenas, con diagramas, ecuaciones, tablas comparativas y la ruta de solución completa escrita con la letra compacta y precisa que Isabel usaba cuando escribía para sí misma, no para presentaciones. Se recostó en la silla y cerró los ojos durante un momento. No para dormir. Solo para dejar que la mente se enfriara. Cuando los abrió, la ventana del parking trasero ya tenía la luz gris del amanecer madrileño. A las 8:15, cuando Rafael Durán salió del elevador ejecutivo en el 7º piso, Isabel lo esperaba en el pasillo con el cuaderno bajo el brazo y el uniforme del día anterior todavía puesto, porque no había tenido tiempo de cambiarse.
Nora estaba 3 metros detrás, junto al carro de limpieza, con esa calma suya de quien ha decidido ser testigo de algo sin anunciarlo. Rafael la miró. Miró el cuaderno. Miró el uniforme. ¿Pasó la noche aquí?, preguntó. En la cafetería del séptimo, respondió ella. Él asintió lentamente, con una expresión que Isabel no podía clasificar del todo. El diagnóstico, dijo ella, extendiéndole el cuaderno. Rafael lo tomó. Lo abrió en la primera página y leyó durante 20 segundos. Luego pasó a la segunda. Luego a la tercera. Su expresión cambió en algún lugar entre la segunda y la tercera página. No de manera dramática, sino de esa manera específica en que cambia el rostro de alguien que está leyendo algo que reconoce como verdad antes de haber terminado de leerlo. Necesito que espere aquí, dijo, sin levantar la vista del cuaderno. Está bien. Rafael se fue por el pasillo con el cuaderno abierto, leyendo mientras caminaba. Desapareció por la puerta de la sala de reuniones del séptimo. Isabel se apoyó en la pared. Nora le pasó un café sin decir nada. Lo que ocurrió en la sala de reuniones del séptimo piso durante los 40 minutos siguientes, Isabel no lo vio. Lo reconstruyó después por fragmentos, por lo que el ingeniero joven le contó semanas más tarde con esa mezcla de culpa y asombro que tienen las personas cuando describen el momento en que entendieron que habían subestimado a alguien de manera fundamental. Rafael había entrado a la sala donde Marcela y Sergio ya estaban reunidos con el equipo, con el cuaderno abierto en la página del árbol de arquitectura. Lo había puesto sobre la mesa sin decir una palabra. Marcela lo miró. Lo leyó. Su expresión fue cambiando con la lentitud de quien intenta mantener el control sobre algo que ya no puede controlar. Sergio lo miró después y su reacción fue diferente, más rápida, más defensiva, la de alguien que reconoce una amenaza directa. ¿De dónde vino esto?, preguntó Marcela, con una voz que tenía exactamente 0 grados de temperatura. De la persona que pasó la noche aquí trabajando con un cuaderno y un lápiz, respondió Rafael. Esto no está verificado, dijo Sergio, con rapidez. No tenemos forma de saber si el diagnóstico es correcto sin correrlo contra el sistema. ¿Y si corremos el proceso de corrección que propones sin verificar primero? Entonces verifícalo, dijo Rafael. Eso lleva tiempo. Tenemos 16 horas antes de que llegue Eriksen. Empiecen ahora. Marcela tomó el cuaderno. Lo hojeó con una velocidad que no era lectura sino búsqueda, esa forma específica de revisar un documento cuando estás buscando el error que invalida todo lo demás. No lo encontró en las primeras páginas. Lo intentó en las últimas. Llegó a la línea de tiempo del fallo, a la fecha reconstruida desde los síntomas, y su mano se detuvo sobre la página. Esta fecha es incorrecta, dijo. ¿En qué sentido?, preguntó Rafael. El fallo no tiene ese origen. El problema se detectó esta semana, no hace 3 semanas. Esta línea de tiempo está mal construida. Rafael miró la página. Luego miró a Marcela. ¿Cómo lo sabe?, preguntó, con una calma que era la más peligrosa de todas las calmas. Marcela parpadeó. Porque conozco el sistema, respondió. Si el sistema es tan conocido para usted, dijo Rafael, ¿por qué llevamos 3 días sin diagnóstico y esta persona lo produjo en una noche con un cuaderno? El silencio que siguió fue largo y tenía bordes. Fue entonces cuando Sergio Palacios cometió el error que lo definió. Se levantó, tomó el cuaderno de la mesa con un movimiento que estaba disfrazado de gesto técnico pero que era algo completamente diferente, y dijo: voy a escanear esto para que el equipo pueda trabajar con él. Y comenzó a caminar hacia la puerta. Fue Nora quien lo detuvo. Isabel lo escuchó antes de verlo. Los pasos rápidos de Nora en el pasillo y luego su voz, completamente firme, completamente sin drama, con 12 años de invisibilidad acumulada que de pronto tenían una dirección. Ese cuaderno no es de usted. Sergio se detuvo en el marco de la puerta. Solo voy a
Ese cuaderno pertenece a Isabel Reyes, dijo Nora, y extendió la mano con la misma tranquilidad con la que había extendido miles de cafés en 12 años de trabajo. Si el señor Durán quiere escanearlo, que se lo pida a ella. Sergio miró a Nora. Miró la mano extendida. Miró hacia adentro de la sala donde Rafael lo observaba desde la mesa. Y después de un segundo que duró considerablemente más que un segundo, devolvió el cuaderno. Nora lo llevó al pasillo y se lo entregó a Isabel. Creo que te necesitan adentro, dijo. Isabel entró a la sala de reuniones del 7º piso por primera vez en 17 meses de trabajo en ese edificio. El equipo técnico completo la miró. Marcela Fuentes la miró con una expresión que Isabel reconoció, era la expresión de alguien que está recalculando, que está evaluando cuánto terreno puede perder y en qué orden tiene que soltar cada cosa para salvar lo que todavía es salvable. Rafael estaba de pie junto a la ventana. Siéntese, dijo. Isabel se sentó. El diagnóstico, dijo Rafael. Explíquelo. Lo que siguió fueron 40 minutos en los que Isabel habló del sistema de Durán Conecta con la misma precisión con la que habría hablado de cualquier proyecto en el que había trabajado en los 6 años anteriores. Sin terminología innecesariamente compleja. Sin la inflación retórica que tienen las personas que necesitan demostrar lo que saben. Con la claridad directa de quien ha pasado una noche entera construyendo un argumento y lo conoce de principio a fin. Explicó el conflicto de versiones en la capa de autenticación. Explicó por qué el patrón de errores era incompatible con un ataque externo y completamente consistente con una actualización de firmware mal validada. Explicó la secuencia de corrección, 4 etapas, 12 horas de trabajo distribuido, con los riesgos específicos de cada intervención y las verificaciones necesarias en cada punto de control. Explicó por qué era posible tener el sistema estabilizado en tiempo para la reunión con Nordvik. El ingeniero joven tomó notas desde la segunda página. 2 de sus colegas comenzaron a asentir antes de que Isabel terminara la tercera etapa. El cuarto ingeniero, el más silencioso del grupo, sacó su propia tableta y comenzó a verificar en tiempo real los indicadores del sistema contra el diagnóstico. Y en algún punto de la explicación de la segunda etapa levantó los ojos de la pantalla y dijo, con una expresión que era más de alivio que de otra cosa. Los números coinciden. Marcela no dijo nada durante toda la exposición. Sergio tampoco. Se quedaron en sus lugares con esa quietud de quien ha entendido que el territorio que controlaba hace una hora ya no es el mismo. Cuando Isabel terminó, Rafael miró a su directora de tecnología. ¿Alguna objeción técnica al diagnóstico?, preguntó. Marcela tardó en responder. Necesitaría revisarlo más a fondo antes de. Los ingenieros ya lo están verificando en tiempo real y los números coinciden, dijo Rafael. Le pregunto si tiene alguna objeción técnica específica. No general. Específica. Marcela no respondió. Bien, dijo Rafael. Se volvió hacia el equipo técnico. Procedan con la ruta de corrección del diagnóstico. Quiero informes cada 2 horas. Luego miró a Isabel. Necesito hablar con usted. En privado. Salieron al pasillo. Rafael caminó hasta el extremo más alejado, donde la ventana daba a la fachada norte del edificio y se podía ver Madrid comenzando su viernes con ese ritmo específico de ciudad que nunca se detiene del todo. Se volvió hacia ella. Lleva 17 meses en este edificio, dijo. No era una pregunta. Sí. ¿Quién era antes de estar en este edificio? La pregunta era directa de una manera que Isabel no esperaba, aunque en retrospectiva tenía todo el sentido. Rafael Durán no era el tipo de persona que hacía preguntas secundarias cuando podía hacer la pregunta principal. Ingeniera de sistemas de inteligencia artificial, dijo Isabel. Trabajé 6 años en una firma tecnológica en Berlín. Rafael la miró sin cambiar la expresión. ¿Por qué está aquí? Porque fue lo que encontré cuando volví a Madrid, respondió Isabel, con la misma calma. ¿Qué pasó en Berlín? Isabel consideró durante un momento cuánto decir y en qué orden. Diseñé la arquitectura de red de un sistema de inteligencia artificial durante 2 años, dijo finalmente.
La semana antes de que se publicara la patente, la empresa hizo una reestructuración interna. Mi contrato fue el primero en terminar. La patente salió con otros nombres en los créditos. Rafael asintió lentamente. ¿Hay documentación de eso? La que me dejaron tener, respondió Isabel. Que no es mucha, pero existe. Hubo un momento de silencio. Hay algo más que debería saber, dijo Isabel. Sacó el papel del bolsillo del chaleco. Lo desplegó y lo puso frente a Rafael. El presidente de Durán Conecta lo tomó. Lo leyó. Su expresión no cambió durante la lectura, pero algo en su postura se volvió más quieto, de esa manera específica en que se vuelve quieta la persona que está procesando algo que confirma lo que ya sospechaba pero que todavía no quería confirmar del todo. ¿Dónde encontró esto?, preguntó. En la papelera del despacho de la directora de tecnología, respondió Isabel. Hace 3 días. ¿Por qué no lo trajo antes? Isabel lo miró. Porque todavía estaba evaluando si era mi problema, respondió. Rafael sostuvo su mirada durante un momento. Luego miró de nuevo el papel. ¿Y ahora?, preguntó. Ahora es el problema de todos, dijo Isabel. Rafael dobló el papel con cuidado y lo guardó en el bolsillo interior del saco. Necesito que esté disponible el lunes por la mañana, dijo. La reunión con North Peak es a las 10. Quiero que esté en la sala de juntas del piso 12. Isabel lo miró. ¿En qué calidad?, preguntó. En la calidad de la persona que diagnosticó el problema, respondió Rafael, con una precisión que no dejaba espacio para interpretación. Nada más por ahora. Pero nada menos. Isabel asintió. Rafael se fue por el pasillo hacia la sala de reuniones. Isabel se quedó un momento junto a la ventana, mirando Madrid. El sol de la mañana estaba empezando a calentar el cristal. Abajo, la ciudad se movía con su ritmo indiferente y constante. Nora apareció a su lado. ¿Bien?, preguntó. Bien, dijo Isabel. Nora le entregó el último café de la mañana. Entonces ahora te vas a casa a dormir, dijo la mujer mayor, con un tono que no admitía discusión. Sí, respondió Isabel. Y por primera vez en mucho tiempo, la palabra sonó completamente verdadera. Las 16 horas siguientes en el 7º piso de Durán Conecta fueron las más intensas en la memoria reciente del equipo técnico. Con el diagnóstico del cuaderno como hoja de ruta, los ingenieros trabajaron en las 4 etapas de corrección con una claridad de dirección que no habían tenido en los días anteriores, porque esta vez sabían exactamente qué buscar, dónde intervenir y qué debían ver en los indicadores para confirmar que cada etapa estaba funcionando. El conflicto de versiones en la capa de autenticación fue localizado y aislado en la primera etapa, exactamente donde el diagnóstico indicaba. La segunda etapa, la más delicada, requirió una intervención directa en el firmware del nodo central que ninguno de los ingenieros habría intentado sin la ruta de corrección detallada que Isabel había escrito en las páginas centrales del cuaderno, con las advertencias específicas de cada punto de riesgo y las verificaciones de seguridad para cada intervención. El ingeniero joven fue quien ejecutó esa etapa, con el cuaderno abierto sobre la mesa junto a su estación de trabajo y ese tipo de concentración absoluta que solo aparece cuando la persona que está trabajando entiende completamente lo que está haciendo y por qué. La tercera y cuarta etapas fueron más técnicas y menos dramáticas. A la medianoche del viernes, el sistema de autenticación estaba funcionando sin errores bajo carga simulada. A las 3 de la mañana del sábado, los indicadores de la pantalla de monitoreo del pasillo mostraban, por primera vez en semanas, todos los parámetros en verde. Marcela Fuentes estuvo presente durante las primeras 4 horas del proceso de corrección y luego desapareció del piso sin decir a dónde iba. Sergio Palacios permaneció más tiempo, observando con una expresión que fue cambiando gradualmente desde la vigilancia activa hasta algo más parecido al agotamiento de quien ha mantenido una posición durante demasiado tiempo y ya no tiene energía para seguir sosteniéndola. El lunes llegó con el tipo de claridad que Madrid tiene en los días de otoño cuando el cielo está completamente despejado y la luz entra horizontal por los edificios del distrito financiero como si quisiera iluminar, específicamente cada superficie.
Isabel llegó al edificio a las 8:15, con su uniforme habitual, porque nadie le había dicho que debía llegar de otra manera. Subió al cuarto piso, encontró a Nora revisando el parte del día. La reunión es a las 10. Le recordó Nora, sin levantar la vista del papel. Lo sé. ¿Tienes el cuaderno? Lo tengo. Nora la miró entonces, con esa mirada suya de 12 años de ver cosas que nadie más veía. Hoy van a mirarte de otra manera, dijo. Ya lo veremos, respondió Isabel. A las 9:50, Isabel Reyes entró al elevador ejecutivo del edificio de Durán Conecta por primera vez. Llevaba el uniforme con el chaleco, los zapatos de trabajo y el cuaderno bajo el brazo. El elevador subió al piso 12 con ese silencio suave de las máquinas bien construidas, y cuando las puertas se abrieron, el pasillo del piso de dirección tenía una luz completamente diferente a todos los pisos que Isabel conocía, más cálida, con más espacio, con el tipo de silencio que cuesta dinero mantener. La sala de juntas del piso 12 era grande y tenía una pared completa de cristal que daba a Madrid hacia el este, con una vista que en ese momento, con la luz de la mañana, era sencillamente extraordinaria. Había una mesa larga de madera oscura con 14 sillas, y en ese momento estaban ocupadas 8 de ellas. 4 por miembros del consejo directivo de Durán Conecta, 2 por personas que Isabel identificó como asesores legales por la manera en que estaban sentados y la disposición de sus carpetas, y 2 por la delegación de Nordvik. Tomás Eriksen estaba en el lado derecho de la mesa. Era un hombre con el tipo de presencia tranquila que tienen las personas que llevan décadas tomando decisiones de mucho dinero y han aprendido que la calma es más eficiente que la intensidad. Traje una tableta frente a él y un cuaderno propio, pequeño, donde tomaba notas con letra apretada. Rafael estaba de pie junto a la ventana cuando Isabel entró. La miró. Hizo un gesto hacia la silla al final de la mesa, a su derecha. Marcela Fuentes también estaba en la sala. Estaba sentada 3 sillas más allá de donde Rafael indicó el lugar de Isabel, con la tableta frente a ella y una expresión que había terminado de construirse durante el fin de semana. Completamente neutral, completamente controlada, la de alguien que ha decidido que la mejor estrategia disponible en este momento es la de no dar señales. Sergio Palacios no estaba en la sala. La reunión comenzó con las presentaciones habituales. Rafael habló de Durán Conecta con la precisión de quien conoce cada número de memoria porque los ha construido uno a uno durante 9 años. Eriksen hizo preguntas que eran técnicas en la superficie pero que en el fondo evaluaban algo más importante que los números, evaluaban la manera en que Rafael respondía cuando se desviaba del guión, la calidad de su improvisación, la honestidad de su reacción ante lo inesperado. Fue en la tercera ronda de preguntas cuando Eriksen dejó la tableta sobre la mesa y preguntó, con una calma que no era casual. Tuvieron un incidente técnico esta semana. Un fallo en el sistema de autenticación de red. Me llegó información de eso antes de venir. El aire de la sala cambió de temperatura. Rafael respondió sin dudar. Sí. Lo tuvimos. ¿Cuándo se originó? Hace 3 semanas y 4 días, respondió Rafael. Fue detectado internamente en ese momento pero no escalado de manera adecuada. El fallo se manifestó de manera crítica hace 4 días. Eriksen lo miró. ¿Fue resuelto? Completamente. El viernes por la noche. El sistema lleva 72 horas en verde sin interrupciones. ¿Qué lo resolvió? Rafael miró hacia Isabel. El diagnóstico de la señorita Reyes, dijo, con una claridad que no necesitaba elaboración. Eriksen se volvió hacia Isabel. La miró durante un momento, con la mirada de alguien que está procesando una información que no encaja del todo con el contexto en que la está recibiendo, uniforme de mantenimiento, cuaderno sobre la mesa, expresión completamente calmada. ¿Puede describir el proceso?, preguntó Eriksen. Isabel describió el diagnóstico con la misma claridad que lo había expuesto en la sala del séptimo. Sin abreviar. Sin simplificar. Con la terminología técnica correcta y la estructura lógica completa.
Cuando llegó a la parte de la línea de tiempo del fallo y explicó cómo había reconstruido la fecha de origen desde los síntomas actuales, Eriksen levantó una mano brevemente. «Repita eso», dijo. Isabel lo repitió. Eriksen tomó notas. Luego miró a su colega de la delegación, que asintió con una expresión que Isabel identificó como reconocimiento técnico genuino, el tipo de asentimiento que no se puede fingir. Entonces Eriksen dijo algo que Isabel no esperaba. La arquitectura de diagnóstico que acaba de describir, dijo, mirándola con una atención distinta a la que había tenido hasta ese momento, es muy similar a un método que vi documentado hace 3 años. En un sistema de inteligencia artificial desarrollado por una firma de Berlín. El sistema se patentó bajo el nombre de otro ingeniero, pero los documentos técnicos originales que circularon internamente antes de la patente tenían una autoría diferente. El silencio de la sala adquirió una dimensión nueva. ¿Cómo se llamaba el método en esa documentación?, preguntó Eriksen. Protocolo de reconstrucción inversa por capas, respondió Isabel, con una voz que se mantuvo completamente estable aunque algo en su interior reconoció ese nombre con una intensidad que no había sentido en mucho tiempo. Eriksen asintió. Ese era el nombre, dijo. Y en la documentación original que vi, el nombre de la autora era Isabel Reyes. Fue Marcela Fuentes quien habló primero, y lo hizo con esa velocidad específica de quien siente que el terreno está desapareciendo bajo sus pies y necesita encontrar algo sólido donde pararse antes de caer. Todo esto es muy interesante como historial profesional, dijo, con una calma que costaba trabajo mantener. Pero me parece importante señalar que el diagnóstico del cuaderno, aunque correcto en su dirección general, fue implementado por el equipo técnico del departamento, que fue quien realmente ejecutó la corrección. La contribución fue valiosa, pero el trabajo fue del equipo. Rafael la miró. Marcela, dijo, con un tono que no tenía inflexión de pregunta porque era algo completamente diferente a una pregunta. El reporte de diagnóstico que su equipo no pudo producir en 3 días fue producido en una noche por la señorita Reyes con un cuaderno y un lápiz, sin acceso a ningún sistema, porque usted misma impuso esa condición. ¿Está sugiriendo que eso no es relevante? Estoy sugiriendo que la implementación siguió la ruta de corrección descrita en el cuaderno, etapa por etapa, sin modificaciones significativas. Dijo el ingeniero joven, desde su lugar en la mesa, con la voz de alguien que ha decidido que este es el momento de decir algo que debería haber dicho antes. Lo puedo documentar si es necesario. Marcela no respondió. Rafael sacó entonces el papel doblado del bolsillo interior de su saco. Lo desplegó y lo puso sobre la mesa frente a los presentes. Fue un movimiento completamente silencioso y completamente devastador. Este es un reporte de diagnóstico del sistema de red de Durán Conecta, dijo Rafael. Está fechado hace 3 semanas y 4 días. Describe con precisión el mismo fallo que casi nos cuesta el contrato más importante de la historia de esta empresa. Fue encontrado en la papelera del despacho de nuestra directora de tecnología. Eriksen lo miró. Extendió la mano. Rafael se lo pasó. El nórdico lo leyó durante aproximadamente 1 minuto, con esa concentración suya que no dejaba espacio para la cortesía innecesaria. ¿Este reporte fue escalado a dirección cuando fue generado?, preguntó Eriksen, mirando a Rafael. No, respondió Rafael. ¿Fue escalado a algún nivel de decisión? No. Eriksen depositó el papel sobre la mesa con cuidado. Miró a Marcela con la expresión de alguien que ha hecho una evaluación y no tiene ninguna razón para ocultarla. Entiendo, dijo. Marcela Fuentes intentó hablar una vez más. Lo que dijo fue técnico, bien construido, con la estructura de alguien que lleva una semana preparando una defensa. Habló de la complejidad del sistema, de los protocolos de decisión interna, de las circunstancias específicas que habían llevado a considerar que el fallo inicial no requería escalamiento inmediato. Era un argumento que en otro contexto podría haber tenido cierta eficacia. En ese contexto, con el papel sobre la mesa y la delegación de Nordvik como audiencia, era simplemente el sonido de alguien ocupando el espacio antes de que el espacio desapareciera.
Rafael la dejó terminar. Cuando terminó, esperó 3 segundos. Gracias, Marcela, dijo. Le pediré que espere fuera. Marcela se levantó. Recogió su tableta. Salió de la sala con la compostura intacta en la superficie y completamente destruida en todo lo demás. La puerta se cerró. Eriksen miró a Rafael durante un momento. Luego se volvió hacia Isabel. Tengo una pregunta que no está directamente relacionada con este contrato, dijo. ¿Tiene intención de seguir en el puesto que tiene ahora? Isabel lo miró. Eso depende de lo que haya disponible, respondió. Eriksen sonrió apenas. Nordvik tiene un programa de integración técnica para las empresas con las que trabajamos, dijo. Parte de ese programa incluye asesoría en arquitectura de sistemas de red. Si Durán Conecta cerramos este contrato, estaríamos interesados en que esa asesoría incluyera a alguien con su perfil. Si el señor Durán está de acuerdo. Rafael miró a Isabel. El señor Durán está completamente de acuerdo, dijo. La reunión terminó 1 hora y 40 minutos después con el contrato firmado, 90 millones de euros, 3 años de expansión escandinava, y una cláusula de colaboración técnica que ninguno de los presentes nombró como lo que también era, el reconocimiento formal de que el trabajo realizado con un cuaderno y un lápiz en una cafetería de mantenimiento a las 2 de la mañana valía exactamente lo que valía, sin importar la ropa que llevaba puesta quien lo había hecho. Cuando los delegados de Nordvik salieron, Rafael se quedó un momento en la sala. Los miembros del consejo se retiraron con esa discreción aprendida de quien sabe que hay cosas que los directivos necesitan resolver sin audiencia. Isabel empezaba a recoger sus cosas cuando Rafael se acercó. Necesito hablar con usted sobre lo que sigue, dijo. Lo imaginaba. No esta mañana. Tiene tiempo para ir a su casa y descansar. Mañana, a las 9. Isabel asintió. ¿En la sala de juntas? Preguntó. En mi despacho, respondió Rafael. La diferencia importa. Isabel tomó el cuaderno. Rafael lo miró. ¿Puedo quedármelo? Preguntó. Ella lo consideró un momento. Es el único ejemplar, dijo. Lo sé, respondió él. Por eso lo pido. Isabel lo puso sobre la mesa frente a él. Está bien, dijo. Salió de la sala de juntas del piso 12 y tomó el elevador hacia abajo. Cuando las puertas se abrieron en el 4º piso, Nora estaba en el pasillo con el carro de limpieza y 2 cafés. Levantó la vista cuando vio a Isabel. Leyó su expresión con la eficiencia de 12 años de práctica. ¿Bien? Preguntó. El contrato se firmó, respondió Isabel. ¿Y tú? Isabel tomó el café. Mañana tengo una reunión en el despacho del presidente, dijo. Nora asintió despacio. No dijo nada durante un momento. Luego. ¿Sabes lo que más me alegra? ¿Qué? Que vayas a esa reunión con el mismo paso con el que llevas 17 meses subiendo a todos los pisos de este edificio, dijo Nora. Sin cambiar nada. Porque no necesitas cambiar nada. Isabel la miró. Era una de las cosas más verdaderas que le habían dicho en mucho tiempo, y la persona que la decía era alguien a quien nadie en ese edificio había mirado a los ojos en 12 años, salvo ella. Gracias, dijo Isabel. Ve a dormir, respondió Nora, recogiendo el carro. Isabel salió del edificio por la puerta de servicio, como siempre. Cruzó el aparcamiento trasero. Cuando llegó a la calle, Madrid la recibió con ese ruido suyo de ciudad que nunca para del todo, con el olor a café y gasolina y piedra caliente que tienen las ciudades cuando llevan siglos siendo ciudades y ya no necesitan esforzarse para hacerlo. Caminó sin apresurarse. El sol de otoño le daba en la espalda. En algún lugar del edificio que quedaba detrás de ella, un cuaderno espiral de tapa azul con 37 páginas llenas de diagramas y ecuaciones descansaba sobre la mesa de caoba del piso 12, en la sala de juntas con vista a Madrid, esperando la mañana siguiente. Y en el 7º piso, todos los indicadores del sistema de autenticación de red de Durán Conecta marcaban verde, sin interrupciones, por 4ª mañana consecutiva.
Algunas cosas valen exactamente lo que valen, sin importar el piso desde el que las ves. Si esta historia te llegó al corazón, deja en los comentarios qué fue lo que más te impactó. Dale me gusta al video, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna historia. Y cuéntanos, ¿qué calificación le das del 0 al 10?